Dios les bendiga, buenas noches a todos. Dios les bendiga, vamos a abrir la Biblia. Quiero compartir un tema esta noche, no me voy a demorar mucho. Solo 3 horas nomás y ya. Nos vamos temprano. No, mentiras. Abra su Biblia conmigo en el libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el verso 3. Puede ser hasta el 11 nomás. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Jacksonville. Amén. Haga ese ejercicio siempre. La escritura es para personalizarla. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y esta carta la escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús. ¿Cuántos santos y fieles hay aquí conmigo? Amén. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Jacksonville, y allá unos en Colombia, otros en ¿cómo es que se llama el pueblo donde está Patica? Hickory, Norte Carolina. Aleluya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí viene lo que más me interesa que aprendamos hoy. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y subraye la palabra habiéndonos predestinados. Por favor, subraye esa palabrita, porque el enfoque de la charla de hoy va en esa palabra: predestinados para ser adoptados hijos salvos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Diga, la voluntad de Dios siempre es un misterio, pero nos la revela, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y otra vez en el verso 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Y vuelva a subrayar la palabra otra vez: habiéndonos predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El tema que voy a compartir lo titulé predestinados con un gran propósito. Predestinados con un gran propósito. Y le voy a contar un chiste que es una historia que sucedió en Barranquilla. En Barranquilla iban a hacer un casting, una de esas de reality, de esas de yo no sé qué, tiene talento, algo así. Y entonces un hombre en un sorteo se ganó la oportunidad de hacer un casting. Y le dieron un libreto. En el libreto, él tenía que entrar en una escena, en algún momento de la obra de teatro que fue clasificado, y él tenía que decir: ¡oh, un cadáver! ¡Oh, un cadáver! Y salir corriendo. Y el hombre, pues claro, ese hombre
Se acerca, era como la cúspide de todos sus sueños. Y el hombre se prepara y se paraba frente al espejo y gritaba: ¡Oh, un cadáver! Pero el tipo era barranquillero, ¿no? ¡Oh, un cadáver! Tenía que gritar así. Ojalá que no haya ningún barranquillero por ahí, no desea que me saque la abuela. ¿Quién es barranquillero? No, tú eres Samaria. No tiene nada que ver. Y entonces el tipo, llegó el día de la escena. Y el tipo compró como 1000 boletas y se llevó a toda la familia, los conocidos, los amigos, para que vieran que él iba a entrar en escena y que él tenía que gritar: ¡Oh, un cadáver! Y eso llegaba a ser lo máximo para él. Pues claro, mientras él ensayó, luego montan la escena y está la trama de la obra de teatro y la música. Y ahora, ¿listo para entrar en escena? Y el hombre: sí, listo. Cuando entra en escena, pues el tipo, primero, el pánico escénico que le da a uno entrar y delante de todo el mundo. Y preciso ve un cadáver ahí. Y el reguero de sangre que había ahí. Y como era barranqueñero, dijo: ¡mierda, un muerto! Él tenía que decir: ¡oh, un cadáver! Y el hombre lo que dijo fue: ¡mierda, un muerto! Y el libreto era tan sencillo. 3 palabritas o 2 palabritas: ¡oh, un cadáver! Y muchos de nosotros hacemos lo que le pasó a ese barranquillero. Tenemos un libreto que nos fue dado por Dios. Un libreto. Por eso los traje al libro de Efesios. Y a veces no entendemos. Y claro, nos dejamos asustar por las circunstancias. Nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. Y es que lo que nosotros vemos es pasajero. Todo lo que usted alcance a ver, todo se irá. Cielo y tierra pasará. Mas lo que no vemos es lo realmente importante. Entonces, claro, como estamos viendo es las necesidades, como nosotros vemos la falta de dinero, la escasez, la esterilidad, la falta de una compañía, la falta de un carro, la falta de una casa. Y claro, lo estamos viendo. Y cuando lo vemos nos impresionamos y decimos: es mierda, un muerto. Pero esa no era el libreto nuestro. No fue a eso lo que nos enviaron. Y sí fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice en el verso. Miren lo que dice en el verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Pero en dónde? En los lugares celestiales. Pero usted lo que quiere son los lugares materiales. Señor, hágame un traslado, pero ya. Todo lo espiritual usted tiene que atraerlo al terreno material a través de la oración. Ya fuimos bendecidos. Su sanidad ya está. Amén. Su sanidad ya está. Su casa ya está. Y voy a decir algo: su ministerio ya están. Las multitudes ya están. Dámela, Señor. Y te prometo que te daré la gloria, Señor, y voy a pastorear a tus hijos. Porque eso era lo que le dijo Jesús a Pedro. Porque ellos tenían la orden de ir a ser discípulos. Y Pedro se empelotó, se quitó la ropa. Y sale y se va a pescar. Y cuando Pedro era una influencia para los demás. Cuando los demás ven que Pedro se quita la ropa y se va a pescar, los demás: pues nosotros vamos con usted. Una mala influencia, un llamado. Se salió del libreto.
Él tenía que decir, era, un cadáver, pero Jesús me lo va a resucitar. Y se salió del libreto Pedro. Al salirse del libreto, saca a todos los demás juntamente con él. Cuando nosotros nos salimos del libreto que Dios tiene para con nosotros, es probable que nosotros acabemos con la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y las futuras generaciones. Fuimos llamados. Y algo que usted y yo tenemos que entender es que irrevocables son los dones y el llamado de Dios para nuestras vidas. A donde quiera que usted vaya. Y si no, pregúntenle a Jonás. Jonás, por rabia, no quería ir a predicar a Nínive. Los odiaba a los ninivitas. Y Dios, no, Señor, es que yo te mandé para Jacksonville, los que se están viviendo aquí, es que yo te mandé para donde tienes que ir. Y claro, él miraba a otras cosas, estaba en otro libreto y por andar en otro libreto, Dios tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, pero se cumple mi voluntad en ti. Ahora, usted cree que no, pero Dios le va a mostrar a usted lo mismo que hizo conmigo, que desde niño Él lo ha estado buscando, desde niño. Yo me acuerdo en 1973 más o menos, yo apenas tenía 8 añitos. Y cuando eso, en el barrio que yo vivía, Ciudad Valencia, allá cerca de Villabel, en Florida Blanca, vine a terminar en otra Florida, FL, Florida Blanca, yo vivía en esa ciudad. Y llegaban los gedeones, y los gedeones anunciaban con un megáfono: esta noche, sensacional película, historias de la Biblia. Y claro, eso nos hacían ver algo. Y pues en esa época no habían televisores a colores, no había cine, no había plata ni para el pan. Pues ¿qué nos tocaba? Vámonos a ver aunque sea una película, así sea la Biblia. Pero años después, usted entiende que Dios me estuvo buscando durante muchos años, desde antes de nacer. Desde antes de la fundación del mundo, ya tenía para mí un libreto. Que muchos de nosotros desconocíamos ese libreto e hicimos lo que hicimos y nos revolcamos en el mundo. Estoy hablando de mí. Nos revolcamos en el pecado, en el odio, en el resentimiento, en lo que fueran, etcétera, para no mencionar. Pero yo me imagino que Dios solo se sonreía y decía: ay, este no sabe que me predicará en los púlpitos de mí, hablará de mí. Si me hubieran dicho a mí, si me hubieran mostrado la película, ni yo mismo me la creería. Ni yo mismo me la creería. Si me hubiera mostrado la película: mire, Orlando, usted cuando cumpla 32 años, usted va a recibir al Señor y va a dejar el trago, las viejas, todo, va a dejarlo todo y va a seguir a Cristo. Esa película, ¿de dónde la sacaron usted? Ni yo mismo lo creería. Que me parara en un púlpito a predicar de Cristo, yo no me hubiera comido esa película. O que me hubieran mostrado, ¿no? Que me hubieran mostrado, bueno, váyase para Jacksonville. Pero cuando entre le va a pasar esto y esto y esto. Y yo por allá no voy. Yo por allá no voy. Lo mismo le pasó a José. Escúchenme en esto. Dios le reveló a José el sueño que tenía para con él y le reveló el final. ¿Se acuerda que se lo mostró en 2 sueños? Le mostró a José, y le dijo: y las demás gavillas se levantarán y se arrodillarán frente a la tuya y la tuya se levantará. Era un sueño y él lo entendió. Y va y se lo cuenta al papá y a los hermanos. ¿Será que Dios? O sea que lo que quiere decir, los mismos hermanos le interpretaron el sueño. Dios le mostró el final a José. Pero si le hubiera mostrado la alcantarilla, si le hubiera mostrado la esclavitud,
Si le hubiera mostrado la negación a la mujer y cómo la mujer lo mandaba preso, él hubiera dicho, yo por allá no voy. Todo lo que usted está pasando y todo lo que usted está viviendo es para el cumplimiento profético de un plan que Dios tiene para con usted. Aunque usted no diga amén. Dios ya lo sabe. Él sabe cómo va a terminar su película. Él lo tiene. Él tiene un libreto para usted. Para cada uno de nosotros tiene un libreto. Por eso en el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No nacimos para hacer lo que yo quiera. Usted y yo nacimos para hacer la voluntad perfecta de Dios. Hay algo dentro de usted que lo sabe. Y a uno le dan ganas de pecar. Álceme la mano el que no le dan ganas de pecar. Cierto que ninguno, a todos. A todos. Pero uno dice, no, algo dentro de mí dice, no, yo tengo que hacer su voluntad perfecta. Porque Él tiene una voluntad de Él. Él nos formó. Mire lo que dice en el Salmo capítulo 139. Salmo capítulo 139, verso 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Dónde estaba él? En el vientre de la mamá. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, o sea que ¿sabe qué? Dios tiene un libro suyo. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Dios tiene un libro escrito de usted, de Ivonne. Dios tiene un libro escrito de Carol. Dios tiene un libro escrito de Juan, de Robert, de Eury. Ya Dios tiene un escrito. Ángeles, por favor, recuérdenle a Eury, recuérdenle a Marta el libreto. ¿Están leyendo conmigo Salmo capítulo 139, verso 16? Desde antes de usted nacer. Solo que a veces como miramos, Dios tiene un libreto con Juan. Solo que a veces como no miramos y no prestamos la suficiente atención, entonces uno se desvía del libreto. Es que yo quiero ir a esa reunión, pero yo quiero servirle a Dios, pero yo quiero ganar las multitudes, pero, y todo le ponemos pero. Y se nos olvida espiritualmente el libreto que tenemos. Vas a tener que pedirle a Dios que abra tus ojos espirituales y que te muestre el final. Dios un día, mi abuela, yo tendría que 18 años. Estoy hablando de hace 51 atrás. 18 añitos, mi abuela murió, pero el día que estaba muriendo, Dios le revela a mi abuela, porque yo era el consentido de la viejita. Yo era el pechichón. Pero yo estaba mal económicamente. Pero mal es mal. Llevado la guapanela, como decimos en Colombia. Y ella agonizante llama a mi mamá y le dice, Josefina, ayúdele a Orlando ahora, porque él va a ser un hombre grande en el reino de Dios. Dijo, ayúdelo ahora, tiene la oportunidad. Claro, si ella lo vio, un ángel, tal vez alguien se lo reveló a ella. Nosotros necesitamos que Dios nos revele, Señor, déjame ver mi futuro. ¿Qué decía David? Déjame saber cuántos son los días que yo tengo en mi vida. Decía David, lo preguntaba. Déjame ver, Señor, dónde voy a acabar mis días.
¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Déjame ver el libreto que tienes. Y Señor, te prometo que si me dejas ver el libreto, yo me voy a someter a ese libreto. Pero Dios tiene un plan de verdad específico con cada uno de nosotros. En serio. Y lo bueno es que el mismo Salomón lo decía, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dios es experto en empezar lo que Él ya mismo terminó. Él ya terminó su libro. Él ya terminó su libro. Pero ahora lo llama, lo coloca. Bueno, primero planeó arriba en el cielo. Hizo un plan y me servirá. Y cogió el semen, como se lo he dicho a ustedes, y lo colocó en el óvulo de mamá y dijo, es que miren el final de le muestra a los ángeles. Necesito que él llegue a esta ciudad. Necesito que él llegue a este pastor. Necesito que él llegue a esta visión. Necesito, porque él es mi aliado. Pero a veces nosotros las circunstancias no nos dejan ver el plan de Dios. No nos dejan ver el propósito. Pero Dios ya sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Ahora, mire lo que dice Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16. Se lo leo y dice, no me elegisteis vosotros a mí. Fui yo quien los elegí. Y ahora, Juan 15, 16. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 16. Ahora, cuando dice, no me elegiste, sino que yo os elegí, les dice, ¿para qué? Y ahí les muestra a uno el libreto. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y ese fruto permanezca. Con un propósito específico. A veces uno cree, ¿no? Voy a buscar más de Dios. ¿Usted no ha escuchado esa expresión que todos decimos? Cuando empecé a buscar a Dios, cuando empezó a responder de la búsqueda que Dios le tenía a usted, la persecución que le tuvo. Eso le mandaba ángeles, le mandaba todo, le mandó hasta el ángel de la muerte, y si no se arrepiente me lo cargo. Porque uno será como tan, de verdad, es que somos tan materialistas que se nos olvida que somos más espirituales que carnales. Y vivimos es por lo que vemos, y no, lo que no vemos es lo que permanecerá. No me eligieron ustedes, fui yo el que los busqué. Fui yo el que los elegí. Con un propósito, con un libreto específico. ¿Cuál? Que lleven fruto. Pero que ese fruto no sea solo por unos días. No sea solo por unas emociones. No sea solo por 3 años. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Cristo hasta de niños? Y algunos se fueron para atrás, para el mundo. Esta mañana hablé con alguien que no está aquí en esta reunión y me decía, pastor, yo fui de los 12, yo no sé quién, allá en Colombia. Y ahora imagínese, pastor, que yo ahora dizque, después de conocer la palabra y todo, y todavía a veces dizque digo, ay, mi virgencita, ayúdame. Después de conocer la palabra. Tan fuera del propósito, pero tan fuera del propósito, que el diablo vuelve y les monta otro show, otro propósito, otro libreto. Y ellos escuchan más el otro libreto que el de Dios mismo. Decía, yo conocí a Dios de niño. ¿Y cuántos hay que, me dices tú, que conocen a Dios desde niño? ¿Y dónde están? A ver, ¿por qué no están cumpliendo su propósito? Porque andan embebidos en otro propósito. Andan MFP. ¿Sabe qué significa? Bueno, mirando por fuera del patio. Están MFP. Isaías
capítulo 46, verso 10. Y esta palabra, wow, me hizo así. Isaías 46, verso 10. Léalo conmigo porque no me voy a extender mucho. Isaías 46, verso 10. ¿Listos? ¿Lo tienen? Amén. Por favor, pongan todo su espíritu para que lo podamos entender. Dice, está hablando Dios, dice, yo soy el Dios que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Qué entendiste? ¿Quién ha escrito nuestro libro de canciones? ¿Por qué está escrito el libro del Apocalipsis y se sabe qué va a pasar? Ese es Dios. Yo anuncio lo por venir desde antes de empezar. Desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Cómo les parece ese versículo bíblico? Él sabe, si usted obedece el libreto de Dios, sabe usted cómo va a terminar. No se afane más, solo obedezca. No se afane más. Es que Él lo sabe y anuncia lo que está por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que todavía no era hecho. Entonces note cómo uno a veces, pues claro, Dios mío, uno es con el afán de hasta dejar herencia, dejarle plata a los hijos. No, descanse en Dios, cumpla su propósito. Si usted cumple su propósito, en vez de decir lo que dijo el barranquillero, usted diga como le toca decir, Señor, heme aquí, tu siervo escucha. Samuelito era pequeñito. Samuelito era apenas un niño. Hubiera sido de 17 años, no creo que hubiera dicho, heme aquí, Señor, sino que, ay, déjeme dormir. Como muchos de 18 años dicen. Samuelito vio, porque él fue escogido desde antes de nacer. ¿Recuerdan que Ana no podía tener hijos? ¿Cuántos recuerdan eso? Los que leen Biblia saben de qué estoy hablando. Ana no podía tener hijos. Penina, su rival, se pavoneaba porque ella sí le daba hijos al Cana. Y entonces ella entra al sacerdote Elí, entra al lugar santo y parece ser que ella estaba orando en lenguas, pero solamente movía sus labios. Y Elí, que estaba por fuera del plan de Dios, estaba por fuera de su libreto, con cero discernimiento, dejaba que sus hijos hicieran lo que se les diera la gana. Elí se para y le dice, digiere tu vino, mujer, vienes aquí al altar borracha. No, Señor, tu sierva no está borracha. Está afligida porque le ha pedido a Dios un hijo y no se lo han concedido. Pues ve con mi bendición. Y atención, por eso cuando termina cada reunión, yo les digo, levante sus manos y los voy a bendecir. No es que el pastor quiera hacer el show, que quiera llamar la atención o ganarse las cámaras. Yo sé el poder que hay en una bendición sacerdotal. Elí llega y eso que Elí no estaba tan consagrado. Le dice, ven y que Dios te dé fruto. Dice la Biblia que Ana dejó ya de ayunar y ya detuvo su llanto, no hubo más dolor y fue y trabajó a lo mejor esa noche con su esposito. Porque ni modo que la bienaventurada Virgen María no había nacido cuando eso.
y concibe. O sea que Samuel fue enviado en un libreto para cumplir un plan preciso, específico. Ahora el Señor dice, si lo llamo después, no me obedece. Y ya quiero acabar con este sacerdocio de Elí y hasta con sus hijos. Solo dan mal ejemplo, mal testimonio. Y empieza a llamar a Samuel. Samuel, Samuel. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí somos conscientes del llamado de Dios. Si no, no estarías aquí. ¿Cuántos han empezado aquí con nosotros y de un momento a otro no empiezan a irse? Yo no soy el que los estoy llamando, es Dios. Hay gente que cree que el pastor va a ir a rogarles. El joven rico, el Señor le dijo, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? A lo mejor el rico tenía la revelación que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solo hay uno solo que es bueno. Y entonces, como el joven tenía la revelación, hay gente que le dice a uno, pastor, yo sé que ustedes son de sana doctrina, yo sé que ustedes tienen la verdad, sé que la doctrina del G12 es buena porque lo que pretenden es salvar a las multitudes para Cristo. Pero no son capaces de pagar el precio. No son capaces de renunciar a lo que tengan que renunciar. Y entonces le dijo, ve y vende todo lo que tienes. Pero como tenía mucho, no soy capaz. Y salió y se fue. No dice nunca en la historia que Jesús se fue detrás de él. Ay, bueno, venda nomás la mitad, manito, venga, negociemos. No, lo dejó irse. No tenía la revelación de su rol, no tenía la revelación de su, ¿cómo es que dijimos? Su libreto, gracias. No tenía la revelación de su libreto. Podemos llegar a pasar nuestras vidas en una iglesia, en unas bancas, y sin la revelación de nuestro libreto. Podemos llegar a estar ahí y cantando coritos y aleluyas y metiéndole la pata al vecino a ver si se cae, pero y sin cumplir el plan de Dios. Y para eso Dios constituyó la visión del G12. Para que cada uno de nosotros podamos desarrollar el plan de Dios en nuestras vidas. Entonces usted va a pedirle, Señor, dame mi libreto porque me lo quiero aprender de memoria. Y el Señor le va a decir, bueno, ve a un encuentro y arranque a buscar sus 12. Es un libreto tan sencillo. Lo único que tienes que decir es da muerto. No, era todo lo contrario. Es tan sencillo el libreto de Dios. Pero no hemos tenido esa gloriosa revelación entonces. Y el Señor le dijo, no le ruego. Lo mismo le dijo Elías. Elías dijo, Señor, solo yo he quedado de los profetas de Jehová y aún así pretenden matarme. El Señor le dijo, tranquilo Elías, tengo 7,000 detrás tuyo esperando un turno por ti si no quieres levantarte. Yo no me varo por hombres. Dios los llama. Y si no obedecen, le hace lo de Jonás. Dios no se vara por hombres. Tienes que tener la capacidad de creer que en el libreto tuyo están las multitudes, miles de almas, porque el propósito suyo es establecer el reino de Dios aquí en esta ciudad o en la ciudad donde Dios te ha plantado. Entonces, termino contándoles cómo algunos de los hombres se salieron del libreto. Desde el principio, Adán. Y mire lo que pasó. Saúl. Josías, un rey que empezó a hacer todo lo bueno, restauró la Pascua. Pero de un momento a otro
Vino el rey Necao, el rey de Egipto, y el rey de Egipto era enviado por Dios. Y le sale Josías a pelear contra Necao. Y Necao sí le advierte: Josías, no te metas en este asunto. Déjame, que yo estoy en el libreto de Dios. Eso lo pueden leer en Segunda de Crónicas 35:22. Solo escriban la cita bíblica cuando quieran leerla. Necao le advierte: yo vengo de parte de Dios. Este es mi libreto. No te metas donde no debes meterte. Y Josías, después de haber restaurado el templo, la Pascua y todo, desobedeció el libreto de Dios. Una flecha y ¡bah!, lo mató. Igual Usías. Usías era uno de los más grandes ingenieros. Él fue el que se inventó la catapulta. Esa que jalan con una cuerda y de un momento a otro disparan. Destruían al enemigo. Pero se salió el propósito de Dios un día. Ese no era su plan. Él se fue a ofrecer incienso y le dijeron los sacerdotes: no tomes el lugar que no te pertenece. Sal de aquí, que esto no es lo tuyo. Pero él se creía el chacho de la película. Omitió las órdenes y le salió lepra en la cabeza. Lo hicieron a un lado por su orgullo y por su soberbia. Dejó de ser rey. Ya no podía ser rey por leproso. Y el ejemplo que todo el mundo conoce, ¿no? El ejemplo de Judas. Judas era apóstol de entre los 12 del Señor Jesucristo. ¿Alguien ostentaría una mejor posición que esa? Yo creo que nadie. Ser de los 12 del Maestro. Pero no le bastó. Él quería era plata. Él quería fama. Él quería dinero, quería aceptación de los sacerdotes judíos. Él como que llegó a creer: no, pero ¿será que esto sí es lo mío? Y encima de eso, en la última cena, Jesús coge un lebrillo, coge una toalla y empiezas a limpiarle los pies a los demás. Yo creo que él dijo: no, esto no, hasta aquí yo me voy y lo entrego. Yo no sirvo para esto, yo no me lo voy a limpiar ahí las pecuecas a los demás. No tuvo la capacidad de ser espiritual. Su reino era económico. Él solo quería plata. ¿Cuánto me dan? Y les entrego el que ustedes buscan. ¿Cuánto pide? ¿Qué necesita? Denme 30 monedas de plata. Ahí tiene. ¿Y qué hizo después con las 30? ¿Cuántas veces vendemos a Jesús por 30 monedas de plata, o por $30, o por 300 denarios, no sé? ¿Y luego qué vamos a hacer con el dinero? Cuando el dinero, si no está Dios en el asunto, puede hacer que su familia caiga en desgracia. Si no está Dios en el asunto. Lo único que puede hacer es hacer lo que hizo Judas. Mejor se ahorcó. Y cuando cayó, se le explotó el estómago y las tripas se le salieron. Dice la palabra de Dios que así murió. Tenaz, salirme del propósito. Ahora, hay una canción que yo quiero que ustedes escuchen, que si yo permanezco en el propósito de Dios, va a suceder lo que le pasó a Daniel. Porque Daniel, el rey le quiso prohibir, Darío le quiso prohibir que oraran a otro Dios, y fue invento de los demás, de los sátrapas. Y le colocan un anillo y el rey firma, no sabiendo que era para fregar a Daniel. Y firma el decreto que no pueden orar ni pedirle a ningún otro Dios que no fuera el rey Darío, porque ellos creían dioses. Y Darío, sin saberlo, firma el decreto. Y Daniel dijo: yo 30 días sin orar. Una persona que empieza a dejar de orar, se empieza a enfriar. Se sale del libreto fácilmente.
Y Daniel dijo, no, me importa lo que digan y lo que quieran hacer de mí. Yo no me salgo del libreto de Dios. Y abrió las ventanas para que lo vieran. Y abrió las ventanas y al Dios de poder oraba. Nos mandan a llamar. ¿Cómo así que usted no está obedeciendo? Darío era amigo de Daniel porque lo conocía, su bondad, su santidad. Dijo, no, lo siento, mi hermano, que el Dios te defienda. Échenlo al foso de los leones. Pero cuando usted está en el libreto de Dios, no importan leones, no importan hornos de fuego, no importan cárceles, no importan letrinas como José, no importa, pase lo que pase, Dios a mí me bendecirá. Amén. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Rey? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Yo quiero que usted le pida a Dios, Señor, déjame ver mi destino. Déjame ver mi libreto, Señor. Revélamelo, papito Dios. Vas a pedirlo, vamos. Quiero que todos levanten la voz. Lo que ahora puedo ver no es para siempre. No es para siempre. El desierto en el que estás no es para muerte. No es para muerte. No es para muerte. Mi destino está escrito en la palma de su mano. El de mí no se ha olvidado. No se olvidará de nosotros. Mi destino está escrito. Ya hay un libro escrito de ti. Hay un libreto. Lo que ahora puedo ver no es para siempre. El desierto en el que estás no es para muerte. Mi destino está escrito en la palma de su mano. El de mí no se ha olvidado. En la palma de su mano. El de mí no se ha olvidado. No moriré. Sé que viviré. Sobre mí hay una promesa. Su palabra permanece en mí. Su palabra me sustenta. Sé que viviré. Sobre mí hay una promesa. Viviré, sé que viviré. Sobre mí hay una promesa. Su palabra me conserva. Señor, enséñanos tu libreto. Pídale a Dios su libreto. Déjame ver tu visión, porque el pueblo sin visión perece. Déjanos ver las multitudes.
Déjanos ver cumplir tu plan, Señor. En la cárcel. Cuando cumplimos su libreto, Daniel no se quedó en el pozo, José no se quedó en la cárcel y Jesús se quedó en la tumba. Mi victoria en Él está segura. Y Jesús se quedó en la tumba. Mi victoria aquí está segura. Daniel no se quedó en el pozo. José no se quedó en la cárcel. Mi victoria en Él está segura. Hay victoria cuando cumplimos su libreto. No moriré, sino que viviré. Sobre mí hay una promesa. Oh, moriré, sé que viviré. Sobre mí hay una promesa. Tu palabra me sustenta. No moriremos, viviremos. Quiero que le pidan a Dios una palabra que le muestre su futuro. No que practiquemos adivinación. Porque personalmente, cuando Dios me llamó a mí en 1995, me dio una palabra en 2 de Samuel capítulo 7. Yo no entendí esa palabra porque cuando eso estaba muy niño espiritual, apenas tenía unos 3 o 4 mesecitos de nacidos espiritualmente. Me dijo: yo te llamé del redil, de detrás de las ovejas te escogí para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Pues yo no lo entendí cuando eso, porque estaba muy niño. Pero Él ya lo sabía, todo lo que iba a suceder con mi vida. Yo apenas, sí, Señor Jesús, te recibo, pero Él ya todo lo sabe. Él sabe lo que va a pasar con usted. A veces nos afanamos por nada. Ríndase, entréguese y dígale: Señor, yo voy a obedecer tu libreto. Yo voy a hacer escaso. Y la victoria en Él estará segura. ¿Dicen amén? Amén. Escuchen ese himno en su casa y entren a adorar en su presencia. Adorar a Dios. Su palabra es la que nos mantiene vivos. Cuando no había agua en la finca, Él dijo: este valle se va a llenar de agua. Él todo lo tiene bajo control. Él lo sabe todo lo que va a pasar. Voy a seguir su libreto. En el nombre de Jesús. Amén. Demos un aplauso fuerte al